Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al primer seminario web convocatoria extraordinaria de Código Escuela 4.0. Me llamo María Victoria Martín Ballesteros y soy mentora del programa Código Escuela 4.0. Los micrófonos estarán abiertos para que intervengan cuando consideren y las cámaras estarán desactivadas para garantizar una mejor experiencia y que el seminario web será grabado. Una vez que se ha grabado, una vez que esto finalice, finalice la presentación, eh, será subido a la web. Será subido a la web. Em, Esto más bien, más que una webinar, es como un seminario, es un seminario web, casi una videoconferencia, porque hay muy pocos docentes que estamos ahora mismo presentes, ¿vale? En primer lugar, os quiero dar las gracias por asistir y participar. Mirad, podéis pensar qué sentido tiene formar parte de este, de utilizar esta actividad. Pues mirad, aunque nos queda un mes, donde el alumnado va a disfrutar mucho y tendremos un contacto contigo, que te vamos a ayudar, un soporte, te vamos a atender a tus dudas y todo lo que necesites para que tú logres finalizar la actividad, este REA, y así todas las actividades, o al menos que seas capaz de finalizar, o todas las máximas posibles. Así que, por lo que no te agobies, no os agobiéis, porque nos queda un mes por delante, ¿vale? Supongo que habéis comprobado que este es el seminario del REA, el que os habéis seleccionado. En este caso es Laboratorio de Cuentos, el arte de crear historia. ¿Cómo suena, verdad? El arte de crear historias en educación infantil. Así que vamos a comenzar. Podéis ir dejando ahí vuestras preguntas en el chat y las iré contestando al final de la sesión. O si necesitamos, o si surgen dudas en algún momento de la explicación, pues paramos y las resolvemos, ¿vale? Yo os iré viendo por aquí, o mi compañero que está por detrás, ¿vale? Eh, si tenéis alguna duda sobre el proceso del acompañamiento extraordinario, a partir de la información que les hemos enviado con un correo electrónico, si lo habéis leído y tenéis alguna duda, pues el momento a lo mejor de preguntármela, ¿vale? De todas formas, ya sabéis que podéis preguntar, os repito todo lo que necesitéis, ¿vale? Pero podéis acceder a la web de Código Escuela 4.0 Extremadura en el apartado justo, mirad, os lo voy a presentar. Accedéis al Código Escuela 4.0 Mentorización, ¿vale? Y aquí aparece una pestaña que es Acompañamiento. Y aquí aparecen las dos fases: acompañamiento ordinaria y acompañamiento extraordinaria, ¿vale? Aquí justo aparece la convocatoria acompañamiento ordinaria y acompañamiento extraordinaria. Aquí es donde vosotros podéis acceder y veis cómo funciona la convocatoria extraordinaria, con una presentación, ¿vale? En la que os dice que se busca, que se pretende y cuál es el fin de esta convocatoria y de la utilización de un REA dentro del aula, ¿vale? Em, a continuación, vamos a ver, mirad, eh, el REA que hemos elegido, el REA que en este caso estamos aquí, por el cual estamos realizando esta videoconferencia, es el Laboratorio de Cuentos, el arte de crear historia, ¿vale? Justo aquí debajo, si lo vamos desplegando, vamos deslizándonos hacia abajo, nos aparece que la materia que lleva es una materia interdisciplinar, ¿vale? Que al ciclo que pertenece es infantil, que está formada por 5 sesiones, que lo hemos elaborado las mentorías de Código Escuela 4.0, en el cual aparecen el enlace a acceder y un canal de Telegram. Para poder accederíamos al REA, al interior, al contenido del REA en sí, a toda su descripción, y en el canal de Telegram, al cual os podéis uniros y podéis preguntar dudas que tengáis, dudas que os surjan. Incluso podéis ir leyendo las dudas que han ido apareciendo y los compañeros os van resolviendo. Cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, al canal de Telegram, y importante para continuar. Justo aquí en esta breve presentación, aquí aparece una breve descripción del REA, en el que nos dice qué pretendemos con este REA, ¿vale? Y
Y justo también debajo aparece un cronograma. ¿Qué es un cronograma? Un cronograma es donde nos va a decir cuándo van a ser cada una de las sesiones, la fecha en la que se va a realizar y cuándo terminaliza esa acción que vamos a llevar dentro del aula, ¿vale? Y si nosotros pinchamos aquí la convocatoria ordinaria, la que se está llevando actualmente en cada uno de los centros, y la convocatoria extraordinaria, la cual vosotros estáis hoy dentro, cuándo son las fechas y qué periodo tenéis para presentarla, ¿vale? En este caso, que la que estamos hoy, que es la primera actividad que se celebra el 5 de mayo, la tenemos para realizarla desde el día 6 hasta el día 12, último día para enviarla, ¿vale? Venga, continuamos hacia adelante. Mirad. Bueno, aquí, justamente en este cronograma, es donde vamos a enlazar el webinar que estamos realizando ahora mismo. Cuando esté la grabación completada y editada, os la pondremos justamente aquí, enlazaréis, donde una vez que esté la podéis acceder y las enlazaremos y la podéis seguir cuando podáis, ¿vale? Pues venga. Como ya sabéis, el REA está formado por 5 actividades para que la desarrolléis con vuestro alumnado, sin presencia física del mentor. En este caso, nosotros no estamos ahí para ayudaros, pero sí os estamos pero no os ayudamos dentro, pero sí os podemos dar apoyo y asesoramiento, porque ahora mismo ya estamos aquí para poder ayudaros y que lo entendáis muy bien. ¿Vale? Aquí tenéis 5 actividades, cada una con su fecha, con su seminario web y con la fecha justo que tenéis para realizarla y presentarla. Este seminario, repito, corresponde a la primera actividad, ¿vale? Aquí se enlazará el seminario web, ¿vale? En la información, que tenemos en el calendario, esa página que os he llevado a la página web Código Escuela 4.0, en la parte de acompañamiento extraordinario, aparece un calendario en mentorización. Aparece un calendario en el cual todos los días aparecen ya justo como vosotros lo vais a ver. Mirad, os voy a mostrar un momentito. Os lo voy a mostrar. Mirad. Aquí la convocatoria extraordinaria, ¿vale? Aparece la explicación de todo lo que, aquí la explicación de qué consiste el acompañamiento extraordinario y justo aquí aparece un calendario, ¿os dais cuenta? ¿Veis? Y aquí le damos al mes de mayo y en el mes de mayo aquí aparecen justo el día 5, el día 12, el 19 y el 26, los 3 días en los cuales vais a tener un webinar. Y si justo pincháis en el día 5, ¿veis cuando aparece la manita? Ahí pinchamos y justo aquí nos aparece un desplegable en el cual nos explica cómo vamos a acceder a través del enlace que hemos recibido en el correo electrónico, cómo se va a implementar la actividad y la evidencia cuándo se entregarán como máximo, ¿vale? ¿Sí? Lo tenemos ahí puesto en cada una de ellas. Tened en cuenta que esta actividad este REA que habéis elegido para la etapa de infantil, lo vais a implementar con el grupo que habéis elegido, ¿vale? Como dijimos, un grupo preferiblemente no acompañado, y si no queda más remedio, pues un grupo que no haya hecho este REA, ¿vale? El grupo se tiene que mantener desde el principio hasta el final. ¿Qué quiere decir? Que no puedo coger un grupo para la primera actividad, un grupo diferente para la segunda actividad y vuelvo a repetir el primero. No, el grupo se tiene que permanecer en las 5 actividades. Por eso, os repito, que sea un grupo en el cual no ha sido acompañado y si ha sido acompañado o está siendo acompañado porque no queda otro curso, un grupo por aplicarle un REA, implementar un REA, pues elijo uno que no haya hecho este REA porque los niños no tendrían sentido, ¿vale? Si lo vais a realizar con otro docente, es importante que trabajemos la codocencia. Es decir, que nos aconsejamos que os repartáis las tareas previas al acompañamiento y los roles dentro del aula, ¿vale? Es muy importante que si lo vais a hacer con una codocencia, pues que tengamos ahí, que trabajemos en común y tengamos las cosas medio preparadas antes de. La evaluación de las actividades, estas no acompañadas en el aula, se hacen a través de entrega de evidencias que se recoge en un formulario que habéis recibido en el correo electrónico que os ya enviaron, ¿vale? Para dejar constancia y evaluar el proceso de implementación adaptado a vuestro alumnado. E ir acompañando a ese formulario. ¿Qué quiere decir? Que cuando hagáis el acompañamiento tenéis que tomar una serie de fotos. No me interesa en sí de que me salgan las caritas de los niños, sino que lo que salga en sí sea la realización, la implementación del REA
en el aula, ¿vale? Buscaros un aula, puede ser vuestra propia aula, puede ser un aula que tenga que de seguridad, que tenga espacio en el que podáis trabajar. Y en esa aula es cuando vais a tomar una serie de fotos en la cual vais a subir una una foto que va a identificar, va a ser vuestra evidencia, ¿vale? La vais a subir en ese formulario que os repito, la habéis recibido en el correo electrónico, ¿vale? A continuación, venga, vamos a abrir ya nuestro REA para que sepáis ya que cómo vamos a trabajarlo. Ya os he explicado, os he explicado cómo accedemos a él. Escribiríamos en el buscador Código Escuela 4.0, nos iríamos a los REA. Mirad, si me voy a la casa, ¿vale? Aquí aparecería la pantalla de Código Escuela 4.0, accedería a la opción del REA. Aquí aparecen los recursos educativos en abierto. Elegiría infantil, ¿vale? Aquí me saldrían los REAs que se llevan a cabo en infantil y nosotros en este caso estamos en laboratorios de cuentos, ¿vale? Justo aquí accedemos, si queremos volver atrás nos iríamos a la casa, ¿vale? Aquí tenemos un botón que se llama acceder, ¿vale? En este botón de acceder, cuando vemos, accedemos a la plataforma Escolarium, es algo conocido, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en algún momento. Pues esta es la plataforma Escolarium. Pero vamos a acceder a ella sin necesidad de contraseñas ni nada, directamente accedemos. Podemos acceder a Escolarium a través de lo que es la plataforma o directamente Escolarium, escribiendo en la web. Mira, yo podría escribir aquí, Escolarium, ¿vale? Yo podría escribir aquí Escolarium, ¿vale? Escolarium Educares, ¿vale? Y puedo acceder directamente a Escolarium, a esta plataforma que ya conocemos todos. Y aquí justo aparece una opción de recursos, ¿vale? Recursos. Y si yo me voy aquí a buscar, yo pondría laboratorio de cuentos, laboratorio de cuentos, y aquí ya nos aparecería el cuento, el cual puedo acceder por aquí, si os dais cuenta, es la misma plataforma, es la misma plataforma en la que justo hemos accedido a través de la web, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar y vamos a ir viendo qué tenemos que hacer, ¿vale? Ya hemos visto cómo podemos acceder a dos formas distintas de acceder, ¿vale? Eh, a continuación, eh, nos damos cuenta que hemos visto que esto es un recurso que está diseñado para la etapa de educación infantil, en concreto para el área comunicación, justo está para el área de comunicación y representación de la realidad, ¿vale? A través de él integraremos el pensamiento computacional y la programación en la metodología de enseñanza. ¿Con el objetivo de qué? De alcanzar los propósitos establecidos en el currículo para las áreas del REA, ¿vale? En este caso, mirad, vamos a acceder, si vemos aquí, ya he accedido al REA y aparecen una serie de botoncitos en lo que tenemos que ir viendo el entorno que tenemos. Os voy a hablar del entorno que tenemos, ¿vale? El primer botón que aparece es un botón que aparece botón de menú, en el que podemos visualizar el índice y todos los apartados que hay en el curso, en el recurso. Mirad, si este es el botón que aparece es el índice, ¿vale? Aquí me aparece, aquí tengo donde aparece todo el menú en el que yo puedo, todos son sus carpetas en las cuales yo voy a ir pasando por cada una de ellas en este momento. Aquí aparece la presentación en la portada y nos iremos contando cada uno de ellos. Luego aparecen unos botones arriba. Aquí justo aparece también un botón que es una información, de ahí de información que nos da la información de qué consiste, de qué va este REA, quién lo ha elaborado, cuáles son sus ISBN, todo. Cuáles son los dispositivos compatibles, una breve descripción, ¿vale? Pulso sobre él y lo cerraría y vuelvo otra vez a este botón y tendremos, mirar. Y luego aquí aparecen, en la misma línea de la línea verde, ajustos, aparecen aquí, aparecen, aparecen otros botones que son el botón de compartir, el botón de búsqueda y el botón de cerrar y regresar a los libros que tengo yo abiertos, ¿vale? El menú es muy importante que utilicemos el menú para desplazarnos por el REA, ¿vale? Mirad,
Por otro lado, una vez que yo accedo al REA, imaginar que yo lo que accedo al laboratorio de cuentos, ¿vale? Accedo al laboratorio de cuentos y aquí justo aparecen unos botones, unos botones que nos indican la accesibilidad, ¿vale? Son unos botones que tenemos de accesibilidad. Estos botones que tenemos de accesibilidad, mira, vamos a hacerlo un poquito más grande, que lo veamos. Estos botones que aparecen aquí de accesibilidad, cuando pulsamos sobre ellos, se nos abre un desplegable en el cual tenemos unos que nos permite eh, el contraste, ¿veis? Depende de cómo tengamos los niños, pues si hay mucha luz, pues puedo cambiar el contraste. Aquí también tengo el cambio de tipografía, que si estamos en infantil, imaginaros, puedo elegir la letra en infantil si tenemos a unos niños que están muy aventajados y ya tienen ya la mecánica de la lectura, ¿vale? Puedo elegir la que os consideréis. Puedo aumentar el tamaño, lo puedo reducir y puedo bajar el tamaño. Incluso también me permite leer el texto, ¿vale? Bueno, pues visto todo esto, ¿vale? Estamos en nuestra portada del REA, hemos visto los 4 botones que tenemos, ¿vale? Y por último, restableceríamos la accesibilidad. Os recuerdo que el REA, estos REAs que estamos ahora mismo aquí, todos los REAs que tenemos ahora mismo para trabajar en código escuela, tienen un diseño que responde con los principios del DUA, a las necesidades del alumno. Y os vais a encontrar apoyo auditivo, lectura facilitada y apoyo visual con vídeos, etcétera, ¿vale? Y es muy importante, y mira, y en la X, en la que os he dicho que le volveríamos a mostrar la página inicial, ¿veis? Aquí cierro la X y os muestro otra vez el principio de nuestro REA, ¿vale? Aquí estaría nuestro REA. El trabajo del DUA es muy importante, ya lo tenéis ahí con esos niños de necesidad dentro del aula. Luego explicaré unas cositas que también quiero que veáis. Mirad, eh, una vez que estamos aquí dentro de nuestro, ya habéis visto cómo es la estructura del REA. Aparece el REA, el índice, el que nos aparece un desplegable con todo lo que vamos a seguir. Pues a partir de ahora os voy a hablar. Venga, aquí tendríamos la portada. Esta sería, mira, una vez que abro en la primera pestaña, se nos abre una subventana y aquí tenemos el laboratorio de cuentos. Aquí nos presenta la narrativa y el hilo conductor de lo que vamos a trabajar en este REA. En este REA, quiero ya recordar el título, el arte de crear. Pues que vamos a crear historias con nuestros niños. Que luego ya os explicaré muy bien qué vamos a hacer. Luego, si volvemos vamos otra vez al desplegable, al índice, el siguiente punto que tenemos es nos organizamos, ¿vale? En este punto de nos organizamos, ¿vale? Aquí nos explica cómo se va a organizar el REA. En este apartado aparece cómo nos vamos a organizar y qué vamos a aprender a ver. ¿Cómo nos organizamos? Aparece, ¿vale? Aparece cómo nos vamos a organizar todo el proceso. ¿Qué vamos a aprender? ¿Vale? ¿Cómo vamos a aprender? El qué y el cómo lo vamos a hacer, la evaluación que va a tener e incluso cómo nos organizamos. Y posteriormente viene una lista de cotejo que, vamos marcando, nos va a permitir realizar una pequeña evaluación de lo que hemos hecho de todas las actividades. ¿Sí? Me aparece aquí. Que simplemente con pulsar en ella, cuando hagamos una actividad, pues nos serviría, ¿vale? Nos va diciendo lo que tenemos que hacer, lo podemos hacer con todos ellos en el panel digital, nos permite reiniciarla. Y luego aparece también un diario de aprendizaje que lo vamos a utilizar para ir recogiendo esas experiencias que los niños han tenido a la hora de realizar la actividad. Es una actividad que lo aconsejable es que tengamos a cada niño del aula, le tengamos un diario de aprendizaje en el cual ellos vayan interpretando y vayan recogiendo toda su evidencia, sus sentimientos. Lo podemos hacer actividad por actividad o lo hacemos, o lo imprimimos todo el mismo el primer día y vamos haciendo con un librito que vamos teniendo en nuestro diario de aprendizaje. Ella va a escribir cómo se siente, qué se le ha resultado fácil, cuál ha sido la dificultad, ¿vale? Este diario de aprendizaje lo tenemos en editable y en PDF. ¿Por qué lo tenemos en editable? Porque hay cosas que a vosotros os parecen muy densas, o queréis quitar algo, o queréis añadir, os tenemos este contenido en abierto para que podáis adaptarlo a vuestras necesidades. Por eso es un REA que no está acotado ni cerrado como si fuese una caja hermética, sino que es un recurso en abierto para que lo podamos adaptar a nuestras necesidades en cada momento y en cada aula y a nuestros niños, ¿vale?
Y luego tenemos una versión imprimible. Imaginaros que un día pues no tenemos internet, no tenemos acceso y no hemos hecho una versión imprimible. Pues en este enlace accederíamos y lo tendríamos imprimido, lo podríamos imprimir, ¿vale? Bueno, pues en este código hoy ya hemos visto cómo funciona, en qué recoge, todos los REAs funcionan así, ¿vale? ¿Veis? Aquí en la primer apartado que hemos visto, que has hablado primero de nos organizamos, aparece un breve resumen de qué vamos a hacer dentro del aula. Aparece qué vamos a hacer en cada una de las actividades, como ya os he dicho que son 5 actividades. Hay un breve resumen de lo que vamos a hacer en la primera actividad, lo que vamos a hacer en la segunda, lo que vamos a hacer en la tercera, en la cuarta y en la quinta, como si fuese un reto. Mirad, la actividad 1 que dice cuentos mágicos, dice cuentos mágicos para viajar con la imaginación. Nos convertiremos en magos, magas, para crear nuestro propio cuento. Cada uno de nosotros dirá una palabra para el cuento y luego ayudaremos a organizar esas palabras en la introducción, en el nudo y en el desenlace. Y con esas indicaciones que le demos a los docentes, a nuestros alumnos, las clasificaremos, esas palabras para que forman parte de los 3 momentos y terminaremos nuestra historia mágica. Os cuento, os tengo ahí un poquito en duda, ¿verdad? Todavía no vemos todavía qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pues venga, vamos al lío. Eh, Aquí, en este momento, ¿vale? Ya os he dicho que el REA, volvemos otra vez a nuestro desplegable y el siguiente apartado que tendríamos sería, hemos visto, nos organizamos y ahora viene el código a por el reto. Porque esta serie de actividades van todas correlativas, todas tienen un sentido, que al final nos van a permitir conseguir un reto final, ¿vale? No son actividades aisladas, sino todos son enlaces que van todas enlazadas, en el que al final vamos a conseguir un reto. Si le damos al desplegable, aquí vamos a ver, nos pregunta, ya que, mira, este red de educación infantil está siempre apoyado por una narrativa, por un iDevice que nos permite o bien un vídeo o tenemos un audio, el que ya sabemos que los niños de educación infantil todavía están en proceso de en el proceso de adquisición del propio lenguaje y de la lectura. Por lo tanto, vamos a tener siempre el apoyo nuestro como docente para poder leerle la actividad que tienen que hacer, e incluso ponerle un audio. En este caso, aquí aparece un vídeo introductorio de lo que van a hacer en la actividad, contándonos que aparece en cuál va a ser el reto, ¿vale? Yo os he adelantado un poquillo que vamos a convertirnos en magos y vamos a crear un cuento entre todos, ¿vale? Em, vale, aquí tenéis, que nos vamos a explicar todo. Aquí es donde planteamos el reto, como he dicho, y vamos a construir un cuento, ¿vale? A continuación, aquí vamos a explorar lo que sabemos, ¿vale? Siempre van a ver, todos los REAs tienen una evaluación, ¿vale? Aparecen eh, aquí, mira, aparece, como os he dicho, en todos los REA aparece una evaluación, pero en este concreto, en infantil, es importante en infantil que trabajemos una rutina, que la rutina se llama veo, pienso, me pregunto. Eso es algo que en infantil es muy importante que trabajéis, que seguro que lo estáis trabajando ya cuando hacéis vuestras asambleas. Y aquí os dejamos en qué consiste esa rutina. La dejamos en un formato editable y en un formato PDF, ¿vale? Aquí la tendríais. Aquí os explicamos en qué consiste esa rutina, ¿vale? Nosotros la vamos a representar con 3 imágenes. Mirad, el veo, o aquí aparece, ¿ves? Aquí aparece una niña en la que está pensando, ¿vale? Cuando pienso, aquí aparece el pienso, y aquí tenemos, pues, ahí le podéis a leer, accederla y la podéis imprimir, todo lo que queráis, ¿vale? Aquí os explico cómo funciona la rutina, ¿vale? Y aquí tenemos unos pequeños cuentos que en este desplegable os contamos que es importante que para hacer esta actividad los niños conozcan los cuentos clásicos y que cuando le contamos los cuentos clásicos le marquemos muy bien los 3 momentos que aparecen en el cuento, ¿vale? Pues como vamos a construir un cuento, que ellos tienen que identificar qué palabras, digamos, son las que forman parte de cada uno de esos 3 momentos de, cuando empieza un cuento, el cuerpo, así, desarrollo y desenlace, ¿vale? En los 3 momentos de un cuento que tenemos, porque vamos a crear una historia, entonces necesitamos hablar de esos 3 momentos, ¿vale?
¿Ve? Hemos puesto 3 cuentos clásicos. La cabrita roja, el cerdito y el lobo. Bueno, vosotros podéis, a ver, aquí hemos puesto nosotros un ejemplo, que todo es modificable, adaptable. Hemos empezado por lo clásico, pero vosotros, bueno, tenéis un cuento en clase que contáis frecuentemente y en ese tenéis muy bien marcadas las 3 partes de un cuento. Pues con ese vamos a trabajar para que los niños identifiquen, porque vamos a crear un cuento, ¿vale? Bueno, el código ya os he dicho que nos indica dónde vamos a ir. En nuestra área, aquí nos explica, aquí también hablamos de nuestra tarea, qué vamos a hacer, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un cuento entre todos y todas utilizando una fórmula, ¿vale? Aquí nos aparece. Luego nos dice cómo vamos a trabajar ese cuento, que vamos a hacer que pequeños grupos, en los cuales vamos a darle unos roles a los personajes del grupo, ¿vale? Y importante que los niños sepan, por ejemplo, de lo que yo estoy hablando, de que, por ejemplo, érase una vez, eso forma parte a la presentación de un cuento. Cuando hablamos de colorín colorado, eso es el final, pero cuando hablamos, por ejemplo, pues que vino el cazador, quiso cazar el lobo, pudo librar a la niña de su garra y todo eso, pues ¿eso es qué sería? Eso sería la parte del del, eh, del desenlace del cuento, ¿no? Cómo va toda la historia, ¿no? Y en ese laboratorio nosotros, eh, vamos a partir de unas imágenes que os hemos dejado también por aquí, en 3 momentos, que las vamos a representar con unas imágenes que lo vamos a representar luego, y entre todos vamos a adivinar, cómo es el cuento, ¿vale? Aquí en el REA ya os he dicho que va todo en una progresión. En cada actividad vamos a hacer algo nuevo, pero que al final vamos a tener ese cuento elaborado utilizando diferentes técnicas, ¿vale? Aquí, en esta carpeta, tenemos todos los recursos que vamos a necesitar eh, imprimibles para este REA. Tendremos una rúbrica, ¿vale? Una rúbrica de evaluación en la que van unos indicadores, ¿vale? Que vamos a ir marcando si nuestros alumnos lo han hecho, ¿vale? Aparece toda la rúbrica, ¿sí? La tenéis toda aquí. Y la vemos reiniciar siempre, ¿vale? Venga, vamos a avanzar. Nos vamos ahora a la parte, nos vemos otra vez al índice y vemos al parte de las actividades. Mirad, aquí aparecen las 5 actividades. Actividad 1, actividad 2, la 3, la 4, la 5, ¿vale? Y aparece una guía didáctica. En estas actividades, en las 5 actividades siempre aparece, mira, si yo pulso sobre la primera, me aparece cuentos mágicos para viajar. Ese es el título de primera actividad. El título sería Cuentos de la semilla mágica, títulos de cuentos incompletos. Adivina qué cuento es. Y colorín colorado, ¿os dais cuenta? Cuentos mágicos para viajar con la imaginación. Aquí en todas las estructuras del cuento, de los REA, va a aparecer siempre este mismo formato. Aparece el título de la actividad, que es la presentación de la actividad. Aparece un antes de, un comenzamos y un después de. El antes de viene exclusivo para el docente, va dirigida al docente, con unas indicaciones sobre los conocimientos que debéis tener, dispositivos con los que vamos a trabajar y el material necesario que debéis preparar con antelación para que podáis implementarlo con éxito dentro del aula. Y sobre todo vosotros, para que le llevéis al aula de forma autónoma a la actividad con vuestro alumnado, que no os cause ninguna duda. En el comenzar la actividad, esa va dirigida al alumno. Es de tal forma que incluso está redactada para que sea el alumno quien lo lea, ¿vale? Está dirigida escrita en esa persona. En la cual es muy importante cuando vayamos en el aula, incluso la podemos proyectar en nuestro panel digital dentro del aula, en el que comenzamos. Y de ahí vamos siguiendo todos los pasos y está fenomenal. Y luego aparece una tercera parte de la actividad, que es el después de la actividad, también dirigida al docente, con material para reforzar esa actividad que hemos hecho hoy y ampliar los conocimientos relacionados con el pensamiento computacional y la programación, que se han tratado en la actividad. No perdéis nunca el hilo, que estos REAs van siempre buscando el trabajo de un pensamiento computacional y una programación, ¿vale? Va siempre. Ahora explicamos qué vamos a hacer, os explicaré eso poquito a poco, ¿vale? Y mira, y por último, una vez que hemos visto la estructura de todas las actividades, aparece ya una última índice en el que dice guía didáctica y fichera fuente. La guía didáctica va dirigida al docente y en ella vamos a encontrar todo lo relacionado con los elementos curriculares, la relación con el DUA, las ODS,
las competencias del siglo XXI, y una orientación profesional dirigida al alumnado, que vosotros tenéis que referenciar durante la implementación. Y también encontramos un apartado de recursos acordamos de recursos y o conocimientos previos necesarios en los que, de nuevo, volvamos a encontrar los enlaces a los materiales imprimibles, ¿vale? Mirad, si voy a accederos a esa guía didáctica, la veis en un momentito, en qué consiste, ¿vale? Mirad, la guía didáctica, fichero fuente, mirad, aquí aparece el título del REA, la temática de la que va el REA, quién es la autoría del REA, la materia, la metodología que sigue, la etapa de educación infantil, las sesiones que tiene, el producto final que vamos a conseguir, ¿vale? ¿Ves? La creación de un cuento, presentación, nudo y desenlace. Y la descripción del rey. Y aquí aparecen todos los recursos disponibles. El recurso aparece todo cómo vamos a utilizarlo, los objetivos didácticos que se plantean, las competencias específicas, las competencias clave, los bloques de saberes básicos, los contenidos del recurso, la secuenciación competencial, ¿vale? La evaluación y la calificación de cada uno de ellos, ¿vale? Aquí aparece incluso todo el material que vamos a utilizar en editable, imprimible, los desafíos del siglo XXI y las ODS, ¿vale? Y una orientación profesional a qué va dirigido este REA, que vamos a conseguir en un futuro con él, que es muy importante que lo habléis en el aula. Y aquí tenemos el DUA, que vamos a trabajar con él, ¿vale? Y aquí ponemos donde tenemos el descargar el fichero fuente, ¿vale? Si nos volvemos otra vez a nuestro índice, ¿vale? Nos volvemos a nuestro índice de nuevo, ¿vale? El laboratorio de cuentos, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora ya os voy a llevar a cabo eh, cómo vamos a implementar esta actividad en el aula, sin la presencia del mentor. Es muy importante. Estas actividades, el mentor no está con vosotros, como ocurre en las ordinarias. Aquí sois vosotros quienes estáis dentro, pero recordad que nunca que vais a estar con nuestro asesoramiento, ¿vale? Y todas las dudas que tengáis, canal de Telegram, correo electrónico, ¿vale? Ya habéis recibido un correo electrónico con toda la información, cómo tenéis que hacer y todo ello, ¿vale? Vamos a comenzar en la actividad, ¿vale? Eh, Cuando ya hemos dicho cómo accedemos, estamos en labores de cuento en el que nos aparece lo que tenemos que hacer. Vamos. Es muy importante que cuando vayáis al aula, os hayáis trabajado todo esto muy bien y tengáis todo el material preparado para cuando vayamos al comenzamos dentro del aula con nuestros alumnos, sepan sepamos transmitir qué tenemos que hacer ahí y ellos también. Porque ya saben que son niños de infantil, necesitan un apoyo, una seguridad de su docente. Por lo tanto, hay que tener preparado el material. ¿Dónde me viene todo el material? En el antes de. Hacer todo el trabajo previo con el alumnado que requiera la actividad. No podemos perder el tiempo en imprimir sobre la marcha. ¡Ay, que necesito esta fotocopia! ¡Ay, que necesito el diario de aprendizaje! No, lo tengo que prever. Por eso en todas las actividades hay 3 momentos. El antes de, primero la portada, que os presentamos la actividad, que hay que hacer en un breve de lo que tenemos que hacer. Justo lo que aparece después, en el antes de, os decimos paso por paso qué necesitáis. En el comenzamos, que es lo que vamos a hacer con los alumnos, y en después de lo que tenemos, ¿vale? Vamos a centrarnos, imaginar también que tenéis que utilizar un dispositivo, pues tengo que mirar si lo tengo en el centro, si lo sé utilizar, si está cargado o no está cargado, qué tengo, importante, ¿vale? Os voy a explicar ahora el contenido de la actividad, ¿vale? Ya os he dicho que en este caso siempre el mentor de referencia de vuestro centro siempre os va a brindar apoyo y un asesoramiento. Pero la implementación va a quedar siempre a cargo de vosotros, los docentes que estáis ahora mismo inscritos en esta actividad. Y será un momento idóneo para aprender, ¿vale? Para aprender. Es muy importante que esto no es difícil, es fácil. eh, hay que seguir los pasos, ver la explicación y ninguna cosa más, ¿vale? Pues venga, ya sabes que para comenzar la actividad, vamos siempre, empezamos con el antes de, comenzamos y el después de, ¿vale? Pues venga, con ellos, adelante. Os lo voy a explicar.
muy bien cómo es cada parte que tenemos que hacer, ¿vale? Ya os he dicho que justo aquí nos aparece la presentación, en el cual aparece ya un iDevice, en el que le vais a dar al audio y vais a escuchar. Los niños se la podéis leer, o incluso a los niños, le ponéis el audio y lo explica. Bueno, ¿esto qué va a consistir? Bueno, va a consistir en que vamos a crear un cuento, ¿vale? Avanzamos, estamos en la actividad 1, ¿vale? Y nos ponemos en el antes de. Ya os he dicho, en el antes de, aquí vamos a encontrar toda la información relacionada con la actividad que vamos a realizar con tu alumnado, ¿vale? Es muy importante y imprescindible que lo tengamos todo preparado para poder implementarlo con éxito. Aquí aparece un resumen de la actividad, ¿vale? En el que dice el título de la actividad y que vamos a convertirnos en magos para crear nuestro propio cuento. ¿En qué consiste? Cada uno de nosotros, de los niños que tenemos sentado en nuestra alfombrita o en su mesa, como lo consideréis, en la asamblea, cada uno de ellos va a tener que inventarse una palabra. Y vamos a tener 3 pizarras, 3 cartulinas con 3 imágenes en las que implican el desarrollo, el desenlace y el final, con que esas imágenes, y ellos van a inventar unas palabritas que nosotros como docentes se las vamos a escribir en un papelito, que se van a quedar con ellas en la mano, y vamos a intentar con ellos, intentar que las interpreten. Han puesto, por ejemplo, salió el sol, o vino la bruja, o había una vez. Pues vamos a intentar dirigirle que cada una de esas palabras, cada una de esas palabras, eh, cada una de esas palabras, colocarla a esos 3 momentos, ¿vale? Y ahí es donde viene ya nuestro trabajo de pensamiento computacional y la programación, ¿vale? Bueno, aquí aparecen los contenidos previos que tenemos que tener. Antes de llevar a cabo esta actividad, el alumnado debe recordar que, o volvemos a decir otra vez, que hay que trabajar con ello lo del pensamiento, la de la rutina del pensamiento. Veo, pienso y me pregunto, ¿vale? Aquí lo dejamos puesto. Debemos presentar al niño qué es lo que vamos a hacer. Vamos a visualizar el vídeo que tenemos, la audición, y tenemos que trabajar con ellos las 3 partes de un cuento. Yo creo que previo al día del comenzamos hay que trabajar con ellos un cuento, identificarle muy bien las 3 partes, ¿vale? Para que ellos sepan qué palabras, pistas corresponden a cada uno de un cuento. Y luego, entre todos, una vez tengamos todos los niños hayan puesto su palabra y nosotros hemos escrito un papelito y lo hemos llevado a cada una de esas imágenes, al final, pues entre todos, por mutuo con consenso y trabajo colaborativo, podemos crear un cuento en un libro que vamos a tener en blanco, un cuento que vamos a tener en blanco, que se lo vamos a mostrar, ¿vale? La tarea final, ¿cuál va a ser? La tarea final va a ser, pues, va a ser que clasifiquen las palabras y clasifiquemos las palabras y podamos crear, ese cuento, ¿vale? Introducción, nudo y desenlace. Em, Mirad, seguimos. Aquí tenemos un vídeo motivacional que hemos visto en la presentación, que es el mismo, que es muy cortito, que lo podemos poner, lo podemos ver. ¿Y qué necesitamos preparar con antelación? Mirad, para preparar con antelación, ¿qué necesitamos? Mirad, que los equipos sean heterogéneos. Aquí os hemos dado la descripción de unos roles, ¿vale? Mirad, vosotros ya sabéis, conocéis muy bien a los niños y tienen que ser, pues, que sean todos muy heterogéneos, que sean muy parecidos, ¿no? Y hemos creado unos roles, que cada uno va el supervisor, el moderador, ¿vale? Ahí hablamos de los roles de cada uno de las cositas. También os hemos dado también os tenemos un material en el que tenemos unas cartulinas en la que el equipo, ¿vale? El equipo va a tener, ¿veis? Le vamos a indicar cuál va a ser su rol. Se lo ponemos con una lanita, cada uno el supervisor, el moderador, ¿vale? Aquí los tenéis, los cuatro. No, es importante que no hagáis grupos muy grandes, porque lo que se trata es que tengamos un consenso muy rápido de qué palabras vamos a escribir, ¿vale? Y vamos a necesitar una capa, un gorro de mago, unas pizarras con rotulador borrable o una cartulina y varios folios en blanco. Mirad, esto es una idea que hemos puesto nosotros, pero si no, en lugar tenemos una capa, tenemos una bolsa, tenemos una bolsa que tiene forma de capa, la construimos. ¿Que no tenemos un gorro? Bueno, podemos fabricar un gorro.
tener una gorra. Es que simplemente que el niño tenga la sensación de que para como es el laboratorio de cuento, el arte de crear, pues que los convirtamos en magos, algo mágico, que cuando lleguen al aula, mira, esto es como la puesta en escena, que cuando lleguen al aula ellos sepan un poco que vamos a trabajar, pero no sepan en sí la actividad. Y entonces imagino que entran al aula por la mañana y se encuentran allí el gorro, una capa, y debajo del gorro y la capa, ¿qué tenemos? Pues tenemos un cuento vacío en el cual nosotros le tenemos que darle forma. ¿Y cómo le vamos a darle forma? Con esa actividad, creando unas palabras que las vamos a organizar en cada uno de esos 3 momentos y cuando la tarea final va a ser construir ese cuento, darle forma a ese cuento. Una vez que hemos terminado toda la actividad, es importante que los niños digan y sientan y escriban y hablen les han sentido en esa actividad, ¿vale? ¿Aquí qué tenemos? Pues un diario. Mirad, aquí os dejo, aquí tenéis el libro, un libro en blanco que aparece la portada del cuento y aquí aparece a que le pongamos el título que lo vamos a crear entre todos y lo escribamos el cuento, ¿vale? Escribamos el cuento. Y luego, ¿qué tenemos aquí más? ¿Qué tenemos? Pues mira, eh, aparece el diario de aprendizaje, que hemos dicho que lo podemos, que consiste el diario de aprendizaje, con una actividad final de la sesión, que es un momento de reflexión, ¿vale? Que lo podemos llevar a cabo en la asamblea. Aquí os hablo de qué es el pensamiento, aquí entra muy importante que es el pensamiento computacional. Como no tenéis por qué saber qué es un pensamiento computacional, aquí lo tenemos, os hemos descrito con una casuística muy concreta. Mira, imagino que alguien os dice que tenéis que hacer un bocadillo. Pero si nadie os dice cómo se hace un bocadillo, no lo haremos, obviamente. Entonces, ¿qué significa que es un pensamiento computacional? Es resolver un problema de forma muy ordenada. ¿Y cómo lo haría un programador? Sin necesidad de usar dispositivos tecnológicos. Es un pensamiento computacional. Que es resolver un problema de forma ordenada. Eso lo hacemos a diario, pero lo tenemos tan mecanizado que lo hacemos de forma literal y no pensamos en el proceso que tiene. Pero a los niños hay que pararlos y decirles, esto es un pensamiento computacional y vamos a hacer esto. Y necesitamos esto, porque en la programación necesitamos que las cosas sean pautadas y nos paremos a pensar qué tenemos que hacer en cada una de las cosas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos cómo se trabajaría en cada una de las áreas, ¿vale? Y la actividad que estamos haciendo hoy es una actividad desenchufada. ¿Por qué es una actividad desenchufada? Porque no necesitamos nada electrónico para poder desarrollarla, a nosotros como personas. Mira, esta es una actividad que, que vamos a utilizar, mirad, una vez que tengamos que todos los niños tengan la palabra ya elegida y se tengan que llevarla a los tres imágenes que tenemos, a las tres pizarras, a las tres imágenes, las tres cartulinas, ¿vale? Que hemos identificado con las tres partes del cuento, ¿vale? Pues no vamos a llevarla así tal cual, no, vamos a ponerle ya ese trabajo de pensamiento computacional. Mirad, ¿cómo lo vamos a hacer? Sabemos que los niños de infantil aún no identifican, no tienen todavía la letralidad estructurada. Pero ¿cómo lo podemos ayudar nosotros? Mira, lo podemos ayudar indicándole que en la robótica cuando caminamos hacia adelante es caminamos, avanzamos o retrocedemos, nos vamos hacia atrás, nos vamos a un lado que podemos identificar con la ventana que tengamos de la clase o con la puerta, con la ventana que vamos al lado derecho y con la ventana que vamos al lado izquierdo. O simplemente giramos o a un lado o al otro. O mirad, os tengo preparado como una sugerencia. Mirad, si vamos a avanzar, pues podemos tener a ver, se aparece por aquí en un sitio. Ah, aquí aparece. Mira aquí pillamos, aquí. No sé en qué momento aparece. Ahí. Mirad, con unas tarjetitas que podemos ayudarles de que ellos avanzan, ¿vale? Avanzan, o mirad, o giran a la derecha, ¿veis? Mira, o giran a la derecha. Mira que he puesto aquí yo, que podemos girar a la derecha cuando aparece con un gómez azul, por ejemplo. Yo le pongo al niño sus manos un gómez azul en la derecha y le puedo poner un gómez amarillo en la izquierda y ya saben que si vamos a la derecha, me dicen a mis amigos, pues a la derecha azul, a la izquierda, ¿vale? Y si tenemos, por ejemplo, algunos niños que tienen problemas de lateralidad, imaginaros, de problemas de necesidad educativa especial, le podemos acompañar con unos ojitos. Mira, he preparado aquí una cartulina, ¿vale? Con unos ojitos, porque los ojitos siempre indican la dirección siempre caminamos mirando hacia adelante. Pues entonces imaginar que yo quiero que el niño avance, pues yo le digo, mira, tus ojitos los vamos a colocar por este lado, pues los colocamos así, ¿vale? Pues tiramos, venga, pues avanzamos.
Y ahí tendremos los ojitos, indicamos avanzar, ¿vale? Vamos a tener un compañero que le va a dar las indicaciones de cómo tiene que ir y otro pues las va a repetir, nada más, simplemente, ¿vale? Aquí explicamos que es un secuenciador, es un robot, ¿vale? Que en el colegio a veces tenemos las abejitas, la Bluebot o los Matatabot o incluso los Talebot que llegarán al centro o bueno, o ya veremos a ver cómo funciona. En esos robots aparecen siempre unos comandos en el que nos indican avanzar, retroceder, derecha, izquierda y también a veces vienen indicados con los colores azul para la derecha y el amarillo para la izquierda. ¿Vale? Y aquí os tengo también antes, si veis que esto os cuesta muchísimo, también os dejemos un practicar antes de aplicar. Os dejamos un enlace con una serie de objetivos. Bueno, mira, aquí avanzando, que se nos va el rato, eh, seguimos en nuestra actividad número 1. Estamos en el comenzamos. Ya os he repetido todo lo que tenemos que hacer. Tenemos el grupo, tenemos un cuento en blanco, los niños han entrado, tienen la capa, el gorro, el cuento escondido, lo explicamos. Y aquí aparece un desplegable, el que explico cómo va a ser cada uno de ellos, ¿vale? Primer paso, nos convertimos en magos, tengo las palabras de un cuento ideal, lo escribimos en un trocito de papel, ahí tenemos las 3 pizarras, ¿vale? Mirad, nosotros hemos relacionado el inicio del cuento con un sol saliente, el torbellino, la imagen de un torbellino con el desarrollo y una luna con estrellas pues la parte, ¿vale? Eso lo tenemos en material imprimible, ¿vale? Aquí tenemos todo, avanzamos, mirad. Esto en el desarrollo y aquí justo cuando tenemos la reflexión es cuando vamos a construir el cuento entre todos. Aquí tenemos el cuento que vamos a hacer y lo vamos a reflejar todo esto, ese pensamiento, esa reflexión, también con nuestro diario de aprendizaje. Aquí aparece todo el material también que necesitamos para llevarlo a cabo en el aula. Formato editable, ¿vale? El cuento en blanco, la descripción de los roles, el diario de aprendizaje y una lista de cotejos, ¿vale? Aquí tenéis todo para poder imprimirlo. Bueno, comenzamos y ya hemos dicho que la última parte de la actividad sería el después de. En el después de, ¿vale? Ya hemos dicho que también es para el docente y aquí aparece pues una lista de cotejos de qué podemos hacer, nos organizamos, en la que podemos marcar lo que hemos hecho, un artículo muy interesante y nada, cuentos interactivos, ordenar cuentos, aprender letras y palabras, cosas que podéis acceder, ¿vale? Una vez que hemos visto esto sería en sí lo que es vuestra actividad que tenéis que hacer ahora en esta semana, ¿vale? Eh, y nada más, ahora llegaría el momento de una ronda de preguntas. Recordad que tenéis para implementar la actividad desde mañana hasta el día 12, ¿vale? Este sería el último día, el día 12 sería el último día para entregar las evidencias de esta actividad mediante el formulario que os llegó al correo electrónico al correo de bienvenida y nuestro próximo seminario, previo a la segunda jornada, será el próximo lunes, día 12. Tenéis una semana para desarrollar implementar en el aula y luego justo tenemos para el lunes el webinar y durante la semana para desarrollarlo y subir la evidencia el último día, ¿vale? Y nada, como siempre, recordad que esta grabación la vamos a poner en la explicación del REA, justo como ya os expliqué antes, la grabación os va a aparecer aquí en la convocatoria extraordinaria, ¿vale? Donde he dicho antes, en este cronograma, y nada más, me despido con nada. Espero que disfrutéis la actividad y que sepáis que es muy bonita y muy entretenida y a los niños les motiva muchísimo, muchísimo. Y os animo de verdad que no os quedéis con dudas y preguntéis todo lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, pues con esto un saludo y buenas tardes a todos.